Siempre digo lo que pienso. Te digo la otra. Análisis, crítica, polémicas y participación. Digo lo que pienso. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Tenemos en línea a Pedro Brieger, quien es un reconocido periodista argentino de televisión y radio, especializado en el área de política internacional, director de la página web nodal.ar y conductor de Visión 7 Internacional, un programa del canal de televisión pública argentina. Buenas noches, Pedro, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto conversar con ustedes, por supuesto. Bien, Pedro, en primer lugar, y antes de ingresar un poco en las cuestiones y en la política regional e internacional, queríamos preguntarte, como periodista y argentino, ¿cuál es un poco la evaluación que haces del triunfo de Mauricio Macri del pasado domingo? ¿Qué razones allí encontrás y qué considerás que puede implicar hacia el futuro? Mira, las razones son múltiples, habría que hacer un análisis en profundidad de lo que pasó en estos años. De todas maneras, me parece que va a tener un gran impacto regional. La Argentina, obviamente, no es cualquier país, no es un país menor en América Latina, es uno de los países más poderosos. Todos miran a la Argentina y además los sectores conservadores en la región hace tiempo que esperaban justamente el triunfo de algún partido de derecha en América Latina y se les venía negando en las urnas. Hay que tomar en cuenta que desde que Chávez gana las elecciones en diciembre de 1998, ninguno de los gobiernos progresistas que vino después perdió en las urnas. Los que perdieron, entre comillas, fueron desalojados de manera violenta. Fernando Lugo en Paraguay y Manuel Zelaya en Honduras. Ya en 2012, en octubre del 2012, en las últimas elecciones en vida de Hugo Chávez, la derecha continental apostaba a una derrota de Chávez y que esto tendría un gran impacto en el resto de la región. No se dio. Después vinieron las elecciones de Maduro y Capriles, también en Venezuela, y nuevamente toda la derecha decía, ahora sí, se acaba el chavismo, se acaba el populismo porque Maduro va a perder. Tampoco se dio. Después vinieron las elecciones en Brasil y apostaron también a la derrota de Dilma Rousseff, algo que no se dio, y las elecciones en Uruguay, que incluso Álvaro Vargas Llosa llegó a escribir una columna en varios diarios latinoamericanos, donde vaticinaba que en segunda vuelta el Frente Amplio iba a perder y que esto iba a tener un impacto después sobre la Argentina, sobre el resto de los países, y también se equivocó. Bueno, esta vez sucedió por múltiples motivos. Por primera vez, uno de los gobiernos progresistas, utilizo la palabra progresista en el más amplio sentido de la palabra, pierde las elecciones y le va a entregar el poder a una derecha consolidada, conservadora y claramente de derecha, sin medias tintas, por más que hoy en día sabemos que los partidos de derecha no les gusta calificarse de derecha, sino que dicen que bueno, que o centro derecha o que están por encima de las ideologías. Me imagino que los que nos están escuchando saben que cuando utilizamos las expresiones de derecha o izquierda, esto tiene una connotación política, por más que es verdad que a veces el término derecha es difuso y a veces el término izquierda también es difuso, por eso se utiliza una categoría que no tiene mucho asidero científico para la ciencia política, que es una corriente progresista, por eso yo digo una corriente progresista en el más amplio sentido de la palabra, pero que creo que también, si yo hablo de una corriente progresista, los que nos están escuchando saben de lo que estoy hablando. Sí, ¿y cómo imaginás a Macri en instancias como UNASUR y Mercosur? Mira, Macri hay que tomarlo primero por lo que dice y después por lo que va a hacer. Todavía no asumió. En respecto de Venezuela es clarísimo. Él dice que propone suspender a Venezuela del Mercosur. Ya salieron a contestarle. El canciller uruguayo Nino Noboa dijo que no se puede suspender a Venezuela del Mercosur porque no hubo ruptura democrática. Y en segundo lugar, porque se necesita consenso, que difícilmente se consiga en el Mercosur consenso, estando justamente Venezuela como miembro del Mercosur, estando Brasil, y hay que ver qué opina Uruguay al respecto, porque las expresiones de Luis Almagro este último tiempo respecto de Venezuela están más en sintonía con lo que piensa Macri, pero Almagro ya no es el canciller de Uruguay, es el representante ante la OEA, o en todo caso secretario general de
de la OEA. Yo creo claramente que lo que está planteando Macri es sentar bandera, es empezar a dividir el Mercosur, buscar dividir UNASUR, buscar atomizar estos organismos regionales, no necesariamente para destruirlos. Estos organismos regionales se los puede vaciar de contenido. A ver, doy ejemplo concreto para que los que nos están escuchando les quede claro de lo que estoy hablando. Uno puede decir, convoco como veedores internacionales a cualquier evento que sea a UNASUR, o convoco veedores internacionales de la OEA. Entonces le estoy dando un lugar diferente a cualquiera de los dos organismos. La derecha regional, por lo general, cuando hay un problema, va a la OEA, porque sabe que ahí está Estados Unidos. Los gobiernos progresistas, por lo general, si es un problema de América del Sur, van a UNASUR, porque saben que es otro contexto. Entonces creo que estas son las cosas que lógicamente sucederían en base a lo que piensa Mauricio Macri, que ha verbalizado expresamente muchas veces. Uh-huh. Bien, dada un poco la tensión en Venezuela que mencionábamos, la situación de crisis política que se puede llamar que está viviendo actualmente Brasil y esta derrota del kirchnerismo en Argentina, ¿se puede hablar o calificar que hay una crisis del progresismo o de la centroizquierda en la región, en América Latina? A ver, la utilización de la palabra crisis es complicada, porque siempre los países están en crisis, salvo que se viva en una situación de armonía absoluta, siempre hay crisis. ¿Hay crisis del progresismo? Buena pregunta. Álvaro García Linera lo respondió hoy cuando se refirió al balotaje en la Argentina, diciendo que el resultado electoral de la Argentina demuestra que se está frente a una disyuntiva: o se profundizan las revoluciones o gana la derecha. Esto fue muy claro lo que dijo Álvaro García Linera, también pensando en que el 21 de febrero va a haber una consulta popular en Bolivia para ver si se le permite a Evo Morales ser nuevamente candidato a la presidencia. Y él lo planteó claramente: lo de Argentina demuestra que los liderazgos fuertes en estos procesos son fundamentales. Lo dijo con todas las letras. Cristina no se pudo presentar, Evo tiene que ser el continuador de este proceso. Bien, pero eso también implica un problema, ¿no? Porque los liderazgos en algún momento, por las razones que fuere, o porque el líder desaparece físicamente, o porque no puede presentarse, y se lleva consigo todo un caudal que después es difícil reconstruir, ¿no? Es una trampa. Es un problema, perdón, es un problema de difícil resolución, ¿sí? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que también es verdad que los liderazgos fuertes son indispensables para un cambio profundo, pero no solamente en América Latina, esto se lo ha visto en otros lugares. ¿Cuántas veces se habla de la importancia que tuvo un Churchill en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial o un De Gaulle? Bueno, estos eran justamente liderazgos fuertes. Angela Merkel ahora, por ejemplo. O Angela Merkel ahora. Son liderazgos muy fuertes, que además está hace varios años Angela Merkel. También. Lo que pasa es que en América Latina hay una costumbre de muchos medios de comunicación, y principalmente los sectores conservadores, en criticar los intentos de reelección de sectores progresistas en la región, pero en elogiar a las estadistas que buscan muchas reelecciones en otras partes, como el caso de Angela Merkel. Claro. Bien, te llevo ahora al caso de Venezuela. ¿Cómo ves lo que está viviendo el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, sobre todo de cara a las próximas elecciones legislativas de diciembre, y a la posibilidad real que existiría que el gobierno perdiera esas elecciones? Mira, la posibilidad real de que perdiera es una suposición que se ha dado en Venezuela muchísimas veces, donde el objetivo es crear la sensación de que el gobierno va a perder. Se lo generó incluso cuando Hugo Chávez ganó las elecciones. Se decía que Capriles ganaba por 2 o 3 puntos y Chávez ganó por 11. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros repetimos lo que dicen medios de comunicación o la derecha a nivel continental, que dice que el gobierno va a perder, y lo viene anunciando hace tiempo. Bueno, en Venezuela ha habido, desde que Chávez asumió en febrero de 1999, cerca de 20 procesos electorales, y el chavismo ganó la inmensa mayoría, perdió uno solo, y siempre se decía que iba a perder. Entonces digo, hay que ser muy cuidadoso, porque se genera justamente el ambiente para señalar que si el chavismo gana es porque hay fraude.
Bien. Sí, perdóname, ahí sí estamos de acuerdo, pero ¿vos no advertís un desgaste del chavismo? Sí, por supuesto que hay un desgaste. Esto es real. Después de tantos años en el poder, claro que hay un desgaste. Vos lo planteaste muy bien, el tema de la sucesión del líder, hay problemas económicos. Sí, claro que hay desgaste. Esto es innegable. Un partido político que gobierna, como en la Argentina, durante 12 años, por supuesto que se desgasta. Un líder que está hace 8 o 10 años, por supuesto que se desgasta. Bien, hablando también de desgastes, ¿no? Queríamos consultarte un poco por la situación política en Brasil, ¿no? Donde un gobierno, un incipiente gobierno de Dilma ya ha sufrido y todavía sufre acusaciones de impeachment y de corrupción fuertes, una débil imagen de Dilma frente a un Lula que trata de sanear un poco la situación. ¿Qué análisis haces hoy de la situación política en Brasil y más considerando que le restan aún a Dilma Rousseff 3 años más de gobierno? Ahí volvemos al tema del desgaste. Por supuesto que estar tanto tiempo en el poder ha desgastado al PT, más que tiene enfrente a gran parte del sistema político, empresarial y los medios de comunicación en contra que existen en el tema del desgaste. Una de las cuestiones para ratificar el tema del desgaste es utilizar las encuestas para demostrar cuán desgastado está un gobierno. Entonces todos repiten, las encuestas dicen que la popularidad de Dilma, ni siquiera dicen las encuestas, la popularidad de Dilma alcanza nada más que el 9%. ¿Quién dice eso? Unas encuestas. Ahora después vienen los políticos opositores que piden la renuncia de Dilma Rousseff diciendo que Dilma no es popular, que tiene apenas el 9% de apoyo de la población, que por eso se tiene que ir. Esto no es figurativo lo que yo estoy diciendo, esto pasa tal cual. Algunos políticos opositores en Brasil han utilizado estas encuestas públicas para argumentar por qué Dilma Rousseff tenía que abandonar el poder, porque tenía muy poco apoyo a la población. Estos son operaciones políticas. ¿Está desgastada? Y sí, no ganó por amplia mayoría, ganó por un estrecho número, 2%, un poquito más del 2% de diferencia, o menos del 2%, no recuerdo el dato exacto, pero está claro que ganó por poco, de la misma manera que hoy Macri ganó por poco. Claro. Entonces, todo depende de donde uno se pare para mirar. Es muy difícil mantener una mirada ecuánime, ver los pros y los contras, y además sabemos que los que ganan dicen ganamos y punto, y los que pierden por poco suelen decir la sociedad está dividida. Pedro, ya para cerrarte queríamos preguntar por el papel de Luis Almagro al frente de la OEA. Es poco el tiempo que lleva, pero queríamos que nos dieras tu visión. No puedo hacer un balance, tampoco corresponde que yo haga un balance de la gestión de Luis Almagro. Me parece que está planteando posturas claras respecto del tema de Venezuela, bueno, que han asombrado incluso al expresidente Pepe Mujica, por eso la disputa política que hay entre ellos al respecto. Bueno, ahí está el lugar de la OEA, con Estados Unidos.